Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube de la Sacristía de la Bandé a este programa del pasado que no pasa. Continuamos después de la semana anterior que tuvimos con nosotros al historiador y economista Guillermo Rocafort. Continuamos ahora esta serie. Recuerden que hablamos de su libro El fraude de la memoria histórica. Y vamos a continuar ahora la serie que hicimos este parón, hicimos esta breve pausa sobre la Revolución Rusa de 1917. Y vuelvo a recordar, para los que se les olvide o los que se incorporen nuevos a este canal o a este programa, que hemos incluido la explicación de la Revolución Bolchevique de 1917, de la Revolución Rusa, dentro de la explicación de la falsificación histórica que constituye la Ley de Memoria Democrática en España, antes histórica, ahora democrática, porque es precisamente el modelo bolchevique ruso, es la experiencia de la toma del poder por los comunistas en Rusia, lo que servirá a las izquierdas en España, tanto al anarquismo como al socialismo como al comunismo, este último, por cierto, muy minoritario, lo que les servirá como el espejo en el que mirarse y el modelo a seguir. Por eso, recuerden el programa primero de esta serie, si lo puede poner nuestro realizador, por favor, el programa primero de esta serie, lo titulábamos así: Memoria Democrática, la Revolución Rusa de 1917, el sueño incumplido de la izquierda española. Porque, en cierto modo, esto es lo que pretendieron, lo que intentaron hacer durante la Segunda República las izquierdas en España. E iremos viendo en esta explicación paulatina sobre la Revolución Rusa de 1917, iremos viendo las distintas conexiones y las distintas analogías, las distintas similitudes entre el proceso revolucionario ruso y el proceso revolucionario español. Ya dijimos en este programa anterior de esta serie cómo no es casual que la revolución de 1934 de Asturias, organizada por todas las izquierdas, pero de una forma especial hegemonizada por el Partido Socialista Obrero Español, no es casual que sea en octubre, porque es precisamente octubre la fecha de la Revolución Soviética. Así que tengan esto muy presente. Ese paralelo que supone la Segunda República Española y el asalto al poder de la izquierda y los preparativos de revolución de la izquierda. Así que vamos a volver ahora con esta explicación de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique. Por cierto, también os recuerdo especialmente las tres obras en las que me baso y las tres obras que les recomiendo. En primer lugar, el volumen de Richard Pipes, la, a ver, la Revolución Rusa, la editorial El Debate, Richard Pipes. Ya les dije que eran 1000 páginas y estas 1000 páginas es una de las principales fuentes en las que me baso, es uno de los grandísimos historiadores de la Revolución Rusa, Richard Pipes, y esas 1000 páginas intento resumírselas en esta serie de programas lo mejor que Dios me da a entender, pues para el que no dispone, como que yo lo comprendo y ya lo he dicho en muchas ocasiones, el que no dispone de tiempo suficiente para poderse dedicar a la lectura y al estudio de estas obras voluminosas. Y entonces yo que por mis destinos pastorales pues sí que tengo posibilidad, pues por eso quiero ponerlo a su disposición este resumen. Y la otra obra es la de Orlando Figes, también sobre la Revolución Rusa, Orlando Figes, la Revolución Rusa, editorial Taurus, la Revolución Rusa, Orlando Figes, la tragedia de un pueblo, 1891-1924, igual, otro volumen de 1000 páginas. Pues estos dos volúmenes de 1000 páginas, estamos hablando de 2000 páginas, porque son ensayos históricos, investigaciones históricas sintéticas, todo hay que decirlo, son síntesis, pero son muy voluminosas, son muy profundas, son realmente obras de una gran hondura científica, con una metodología muy rigurosa,
pues estas dos obras, que en total, ya les digo, suman 2.000 páginas, es lo que intento de algún modo resumirles en esta serie de programas. Y para el que no disponga del tiempo suficiente para leer 1.000 páginas o 2.000 páginas de estas dos obras, les recomendaba también esa otra obra de síntesis, esta sí, de resumen, de nuestro gran amigo Javier Barrecoa, lo que no estaba en eso no estaba en mi libro de la Revolución Rusa. Javier Barrecoa, editorial Almuzara, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver, sí, editorial Almuzara. Almuzara. Javier Barrecoa, eso no estaba en mi libro de la Revolución Rusa. Intentaremos, tal vez para cuando terminemos esta serie de la Revolución Rusa, de aquí a unos meses, porque es el quincenal, por eso tardamos más, intentaremos que pueda venir a acompañarnos ese día Javier Barrecoa y poder entrevistarle sobre esta obra y terminar así con esta serie sobre la Revolución Rusa. Muy bien, pues vamos allá. Recuerden que nos encontrábamos en las vísperas de las elecciones a la Asamblea Constituyente. Había habido una revolución en febrero de 1917 en la que no tuvieron nada que ver los comunistas y que se debió en gran manera a los derrotas que estaba sufriendo Rusia en el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial con la Alemania. Y entonces, al abdicar el zar Nicolás I en febrero de 1917, pues entonces se constituyó un gobierno provisional que estaba constituido por ministros prácticamente de todas las tendencias. ¿Cuál era el punto débil, el talón de Aquiles que tenía? Que era una institución que se mostró incapaz de imponer sus decisiones, sus decisiones. Entonces, eso la convertía en una institución dependiente, fuera completamente independiente, perdón, dependiente, enteramente dependiente del Soviet de Petrogrado, Soviet de Petrogrado, que era el Soviet, recuerden que los soviets son esas asociaciones que se hacen de obreros, de campesinos, de militares también. El Soviet de Petrogrado era el más numeroso y el mejor organizado del país. Luego, para poder sobrevivir el gobierno provisional, tiene que apoyarse en ese Soviet de Petrogrado. Y por cierto, un dato muy importante, recuerden todos nuestros seguidores, la capital de Rusia en esta época no es Moscú, es Petrogrado, San Petersburgo, ¿de acuerdo? Que después ya con el comunismo vendrá a ser Leningrado. San Petersburgo, ahora Petrogrado, después será Leningrado. Pero San Petersburgo era la capital de Rusia, la capital de Rusia. Ahí tenemos esa asamblea constituyente, ¿de acuerdo? Esa foto, ese documento gráfico de la época. Muy bien, pues dicho soviet de Petrogrado no se encontraba en manos de los comunistas, no se encontraba en manos de los comunistas. Claro, nos han enseñado en el colegio, en el instituto, iba a decir que por lo menos en España, pero me da que esto ocurre de forma universal, por lo que he podido comentar con varios profesores de historia de secundaria de otros países. En el instituto te venden la falacia de que pues, el zarismo en Rusia era una dictadura sanguinaria, que oprimía al pueblo, que el pueblo estaba harto de los zares y que son los bolcheviques los que derriban al zar y todos se hacen comunistas. Y aquí todo es paz y todo es armonía y cantar la internacional puño en alto, ¿no? Y es completamente falso, es totalmente mentira. Llevó mucho tiempo instaurar el comunismo en Rusia, llevó, o mejor dicho, costó muchos millones de muertos, como vamos a ir viendo en estas entregas, y la mayoría de los rusos no quisieron de ningún modo el bolchevismo que Lenin les traía con su partido. Así que ese soviet de Petrogrado no se encuentra en manos de los bolcheviques, de los comunistas, y por ello deciden infiltrarlo para poder controlarlo desde dentro. Ojo, porque esto es muy propio, es una estrategia típica, digamos, del comunismo, que es la infiltración para el control desde el interior, que dicho sea de paso es el control más eficaz. ¿m? Porque todavía el partido bolchevique sigue siendo una minoría exigua
exigua dentro de todo el panorama político ruso. No piensen en un movimiento de masas, ni por asomo, ni por asomo. Lo que ocurre es que, bueno, nuestro realizador a lo largo de este programa nos irá poniendo cuadros de la Revolución Rusa que son propaganda, son cuadros, como van a poder ver, muy épicos, muy idealizados. Por ejemplo, ahí lo tenemos, uno de ellos, uno de los miles que hay, miles, y tal vez sea generoso y benévolo diciendo que solo hay miles, porque siempre hay que reconocérselo, los marxistas siempre han sido los maestros consumados de la propaganda política. Eso hay que reconocérselo. Nadie como ellos ha sabido, pues esto que les decía, pues estos retratos épicos de Lenin como cabeza, ahí lo vemos como cabeza del pueblo, las banderas rojas, la revolución, el pueblo que se alza contra la opresión conservadora zarista, en fin, todas estas cosas que es el típico discurso, bueno, ahí lo tenemos, poco menos como si fuera Aquiles entrando en Troya, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el partido bolchevique era un partido absolutamente minoritario y por eso no puede imponerse, así que tiene que infiltrar el Soviet de Petrogrado para controlarlo desde dentro. Y por cierto, haciendo un paralelismo con la historia de la Iglesia, esto mismo también sucedió en el Concilio Vaticano II. Los historiadores del Vaticano II, los historiadores me refiero a los oficialistas pues pasan rápidamente por estas cuestiones de puntillas y, como digo, insisto, rápidamente porque no quieren tocar estos temas. Pero es que esto mismo sucedió en el Vaticano II, en el sentido de que una minoría exigua, una minoría muy limitada, como se conocía popularmente en la época del Vaticano II, llamada la Alianza del Rin, obispos de Centro Europa, de Alemania, de Francia, de Holanda, de Bélgica, de Austria. Bueno, pues esa minoría exigua, sí, pero muy bien dirigida, muy bien concertada, muy bien organizada y sobre todo muy bien financiada, con una amplísima difusión mediática, fue la que dirigió el Concilio Vaticano II. Fue ella la que echó abajo la legalidad conciliar en cuanto empezó el concilio. Por eso el concilio se alargó tanto. Juan XXIII no esperaba un concilio ni mucho menos tan largo. Juan XXIII lo deja escrito, el concilio empieza en octubre y Juan XXIII está pensando que en Navidades están todos en casa comiéndose el turrón. Eso auguraba Juan XXIII, un Vaticano II que iba a durar 2 meses, no 4 largos años, 4 largos años. Y esa exigua minoría consigue, insisto, volar la legalidad conciliar, echarla abajo, fabricar una legalidad nueva, colocar a todos sus hombres en los puestos principales de dirección del Concilio Vaticano II, echar abajo todos los documentos que se habían elaborado preparatorios, que la inmensa mayoría de ellos eran de una altísima calidad teológica y de una gran ortodoxia, y con sus hombres en los puestos clave del Vaticano II, fabricar unos documentos ex novo, nuevos, desde el principio. Bueno, pues esto que vemos de cómo una minoría bien organizada, decidida, se puede hacer con el control de organismos que son decisivos y de los que dependen la vida de millones de personas, como hicieron los bolcheviques en Rusia en 1917, pues lo hizo también con el Vaticano II. Y esto es historia, no me pueden decir que estoy diciendo ninguna cosa al margen de la fe, lo digo por los funcionarios eclesiásticos que nos ven, a los cuales les mandamos muchos saludos, porque esto es la historia. Entonces, no me pueden decir que no creo que se atrevan todavía a hacer una ley en la Iglesia de memoria democrática o de memoria histórica para decir lo que fue la historia del Concilio Vaticano II y lo que no fue la historia del Concilio Vaticano II. Es que hasta ahí podemos llegar, pero de todas maneras no pongo la mano en el fuego, no sea que me queme. No me sorprendería que cualquier día hagan una ley de memoria democrática en la Iglesia, de memoria histórica, en la que se fije de esa manera abusiva, legalmente abusiva, cuál fue la historia oficial del Concilio Vaticano II y qué no es historia del Concilio Vaticano II, porque eh, si se reconocen muchos de estos elementos, se verá que el concilio fue muy defectuoso y que hay una minoría que al final fue la dueña y señora de él. Pero vamos a dejar aquí aparcado esta historia de Vaticano II. Yo siempre lo introduzco como botón de muestra y para quien tenga interés.
Y volvemos con nuestra revolución rusa, nuestra revolución bolchevique de 1917. Así que volviendo a ese panorama político ruso, insisto, en el que el partido bolchevique de Lenin es una minoría, primero tenemos que ver en ese panorama político ruso quién es quién, porque esta es otra de las falacias que han vendido durante décadas en la enseñanza media, en el bachillerato, como se dice en España, en la secundaria, en los institutos y en las universidades. No solamente que todo el mundo se había hecho comunista desde que llegó Lenin, sino que no había otra cosa que los bolcheviques. Y no, 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 no. Había otros partidos políticos antes de la llegada al poder de los bolcheviques y partidos políticos que eran de izquierdas. ¿Mm? Por cierto, todos ellos fueron laminados, fueron eliminados por Lenin. Y cuando digo eliminados, lo digo en el sentido amplio de la palabra, que implica la eliminación física, no solamente la eliminación legal. Pero bueno, Lenin no fue partidario por lo general de masacrar a los suyos tanto, 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 como si lo sería después Stalin. Insisto, quien más comunistas ha asesinado en la historia ha sido Stalin, Stalin. Y ni Hitler ni Mussolini juntos pudieron haber matado tantos comunistas como mató Stalin. Pues bien, los soviets, esos soviets que dijimos que había de dos tipos, los soviets de obreros, sobre todo de obreros urbanos, las grandes empresas, las grandes fábricas y empresas se encuentran en las ciudades más importantes de Rusia, y por otro lado los soviets de rurales, los soviets de campesinos, de agricultores, de ganaderos, estaban formados sobre todo por los eseristas y los mencheviques. Acuérdense de estos nombres, eseristas y mencheviques. Vamos a explicarles. Primero los eseristas. ¿Quiénes eran el partido político eserista? Los eseristas eran los socialistas revolucionarios. Eran un partido socialista con un considerable arraigo entre los campesinos. Podríamos decir, siendo también generosos y benévolos, que eran como la izquierda moderada, los eseristas, que además eran el partido político más fuerte y que además controlaban gran parte de las tropas, gran parte de las tropas, ahí los tenemos. Soviets de campesinos, de agricultores rurales y también de soldados, de tropas rusas. Así que, por un lado, eseristas o socialistas revolucionarios, el partido político más fuerte y con más arraigo entre los campesinos, primero. Segundo, los cadetes, cadetes con K de kilo, no con C, no son cadetes del ejército, son las iniciales del partido, los cadetes, los cadetes. Los cadetes podríamos asimilarlo en nuestro universo político occidental contemporáneo, podríamos decir también, esto tiene muchas matizaciones, las matizaciones, como podrán comprender, son inmensas. Entiendan que esto es un programa de divulgación, como les decía, que intento resumirles principalmente dos obras que suman 2000 páginas entre las dos y que bajar a minuciosidades y a grandes, bueno, mejor dicho, y a pequeños detalles implicaría que tendríamos que hacer una serie de programas pues que nos daría para meses y meses y años. Entonces, a veces en esta divulgación y en este resumen, pues se cae en ocasiones en simplificaciones a las que les faltan ciertos detalles o que no acierta, pero bueno, entiendan las limitaciones que tiene también este medio que tenemos para poder comunicarnos con ustedes. Pues bien, los constitucionales vendrían a ser lo homologable hoy en día a una especie de centro derecha liberal, centro derecha liberal. Los cadetes también se les conocía como constitucionales democráticos, constitucionales demócratas. Eran un partido liberal y mantenían una gran influencia, sobre todo en los sectores de población más moderados y burgueses. Los cadetes especialmente eran un partido muy apoyado y votado por la burguesía. ¿Qué aspiraban especialmente los cadetes?
pues a conservar las libertades moderadas, las libertades que se habían alcanzado gracias a la Revolución de Febrero de ese 1917, tras la abdicación de del zar Nicolás I. Ahí tenemos a Lenin y... Bien, pero vamos a seguir con esto. Eseristas, por un lado, cadetes por otro, y el tercer partido del panorama político ruso, estos son los principales, por eso digo que habría otros, podríamos hablar de las minorías étnicas, podríamos hablar de los, incluso de los ucranianos, pero bueno, no vamos a dar tantos detalles porque ya les digo, si no sería esta serie de la Revolución Rusa interminable. Los mencheviques eran un partido marxista, o mejor dicho, eran el partido marxista mayoritario, porque eso significa menchevique, mayoría, mayoría. Bolchevique significa minoría. El partido mayoritario sería el menchevique, el partido marxista mayoritario, el partido bolchevique sería el partido marxista minoritario, ambos salidos, como dijimos en el anterior programa, de esa escisión de 1903 del Partido Socialdemócrata Ruso. Pues bien, este partido menchevique, este partido marxista, este partido mayoritario, es cierto que estaba experimentando un gran retroceso ante el auge de los bolcheviques de Lenin. Podemos decir por una parte que los mencheviques eran los que estaban más enfrentados a los bolcheviques, porque al fin y al cabo compartían ideología. Ahí tenemos perfectamente, muy bien por nuestro realizador, este esquema en la que con este esquema podemos hacernos una idea de lo que estoy diciendo. Ahí tenemos el Partido Constitucional Demócrata, los cadetes, KD, que sobre todo es el partido de la burguesía. Tenemos a los socialistas, el Partido Socialista Revolucionario, o eseristas, que eran especialmente mayoritarios entre los campesinos, entre los soviets de campesinos, y el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, del que habían salido esos dos en esa fragmentación del año 1903, los mencheviques, los moderados, y los bolcheviques, que eran los radicales, y los eseristas, que evidentemente su voto se encontraba especialmente entre los campesinos ricos, pero también les votaban campesinos pobres. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está también ese trasvase de votos, del partido eserista al partido bolchevique. Muy bien. Pues los mencheviques están viendo que evidentemente tienen miembros que se están pasando al bolchevismo, a los bolcheviques. Sigamos avanzando. Con un gobierno provisional impotente, es decir, débil, 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 y además un gobierno provisional donde Kerensky piensa que el peligro está en la derecha, está en la derecha. Es exactamente como ocurre en la Segunda República Española. Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República Española, piensa que el peligro viene por la derecha, cuando el peligro estaba llegando por las izquierdas, por las izquierdas. Pues bien, pues con ese gobierno provisional impotente y débil, a la cabeza está Kerensky, y con un desorden social generalizado por las distintas... Ahí tenemos a Kerensky, que por cierto nunca olviden que era masón y que era socialista, socialdemócrata, socialista moderado, pero socialista. Este es a quien derriba, se lo recuerdo, Lenin del poder, no al zar, no al zar, no a la contrarrevolución, no al conservadurismo, al tradicionalismo, a la reacción, a las oscuridades tenebrosas de la ortodoxia zarista. No, no, no. O es una república que tiene a un socialdemócrata a la cabeza, la que echará abajo el comunismo de Lenin. Pues bien, ese desorden generalizado social que hay en Rusia se debe en gran medida a que pues, su trayectoria de la guerra frente a Alemania, sobre todo la Primera Guerra Mundial, está siendo desastrosa. Y ahí tenemos a Kerensky, que él piensa que lo primero que tiene que hacer para poner orden en el país es lograr victorias exteriores en la guerra, y así el punto siguiente, como una especie de causa y efecto, sería el orden interno, pero se equivocó porque no se puede conseguir nada fuera si dentro tienes la casa manga por hombro, y eso es lo que estaba ocurriendo. Por eso el desorden generalizado era cada vez mayor. Así que Lenin aprovecha eso
para preparar una insurrección armada. Es el famoso refrán castellano, el refrán castizo que dice a río revuelto ganancia de pescadores. Pues toda ese desorden social generalizado, ese gobierno provisional impotente, ese poder político débil, toda esa situación de inestabilidad, en definitiva, económica, militar, social, política, es lo que aprovecha Lenin con su partido bolchevique, y es lo que de ella se servirá pues a través de la agitación callejera, de la agitación social, de la agitación revolucionaria para llevar a cabo la revolución. Nunca olviden esto, la revolución es un cambio brusco y es un cambio violento, es un cambio subversivo, es echar abajo el orden por otro orden nuevo, pero previo desorden, y ese orden nuevo se impone. ¿eh? En, en mi anterior libro, momento propaganda, en mi anterior libro de la crisis de fe a la descomposición de España, de editorial Homo Legens, de la crisis de fe a la descomposición de España, aquí trato pues una cuestión que me llama mucho la atención, que es el empleo de la palabra revolución. La Iglesia del Vaticano II, papas incluidos, les encanta muchas veces hablar de revolución, incluso papas con la cabeza bien amueblada, como Benedicto XVI, Juan Pablo II, que era sin duda alguna un hombre santo y un hombre de Dios, no dudan en decir que el cristianismo es revolucionario, que el cristianismo pues trae la revolución del amor y cosas de este tipo. Bueno, cualquier papa del siglo XIX, el mero sintagma, la mera palabra revolución ya les producía erisipela, porque tenían muy vivo lo que habían sido las revoluciones liberales de 1830, de 1848, lo que había sido la madre de todas las revoluciones, la Revolución Francesa de 1789 y esta revolución bolchevique de 1917 en Rusia. Así que como este canal es la Sacristía de la Bandera, es una tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria, yo les pido a todos nuestros seguidores que eviten utilizar la palabra revolución para referirla a nociones, a conceptos positivos, porque si hay algo contrario por su propia esencia al orden natural establecido por Dios en la creación, al orden natural que es la base del orden sobrenatural, es la revolución como subversión de ese orden natural. Y siempre recuerden aquella famosa sentencia del conde de Mestre de que la contrarrevolución no es una revolución contraria, sino lo contrario a la revolución. Repito, el conde de Mestre, un gran contrarrevolucionario francés del siglo XIX. La contrarrevolución no es una revolución contraria, sino lo contrario a la revolución. La revolución es sinónimo de arbitrariedad, de violencia. La contrarrevolución es sinónimo de respeto al orden natural establecido por Dios, insisto, en la creación, por Dios creador, que es la base del orden sobrenatural. Lo que estamos viendo hoy en día, sin duda alguna, es una revolución antropológica, ¿no? La ideología de género, la ideología trans, el feminismo, toda el movimiento pansexualista de la Revolución de Mayo de 1968, de la revolución sexual, de la revolución cultural o mal llamada cultural, mejor dicho, porque es anticultural, de mayo de 1968, es esto lo que ha florecido en nuestro tiempo y es una revolución antropológica. El proceso que estamos viviendo en la Iglesia de protestantización. Recuerden mi última obra, De Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica, también la editorial Homo Legens, el volumen primero, De Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica, pues ese proceso de protestantización es un proceso revolucionario, porque es subvertir el orden jerárquico, el orden dogmático, el orden sacramental, el orden moral, el orden tradicional, el orden histórico de la Iglesia Católica, porque eso mismo fue el luteranismo, una revolución, la revolución religiosa de Lutero.
Por eso no se puede hablar de reforma luterana. Es un engaño terminológico de matriz protestante. Primero porque la reforma ya se había empezado mucho antes en España, no me cansaré de decirlo, gracias al cardenal Cisneros y a los reyes católicos. ¿M? Por eso el concilio de Trento fue un concilio español y fue un concilio tomista, muy distinto del Vaticano II, que no fue ni mucho menos un concilio español, sino que fue un concilio alemán y francés, y un concilio que no estuvo en manos de teólogos tomistas, sino de teólogos de la nueva teología, de la Nouvelle Théologie. Esto es muy importante también tenerlo presente, pues ahí está esa revolución protestante, esa revolución religiosa de Lutero. Pero bien, vamos a volver. Insisto, estos son como distintos calles. Imagínense que vamos por una calle principal, que es este tema que nos ocupa ahora de la Revolución Rusa de 1917, y de esa calle principal pues van saliendo otras calles laterales a un lado y a otro, menores en tamaño, pero bueno, simplemente hago esta serie de reflexiones también para que puedan comprobar de una forma más gráfica lo interconectada que está la historia universal, la historia de España, la historia de la Iglesia y, evidentemente, la historia no son solamente acontecimientos, no son solamente personajes, batallas, imperios, reyes, revoluciones, guerras. No, la historia también son la historia de las ideas, es decir, la filosofía, importantísima. No solamente para ser un buen historiador, no solamente hay que conocer esos hechos históricos, sino también las ideas, porque también lo repito siempre, la historia no es otra cosa que las ideas puestas en marcha, ideas puestas en movimiento, sí, por unas personas concretas y por unas instituciones concretas, pero ideas al fin y al cabo. Y esa filosofía, esas ideas, evidentemente, tienen una repercusión en la teología, porque la base filosófica es la base, es el esqueleto en el que se construye la teología católica, la racionalidad de la fe, la racionalidad de la fe católica, por cierto, muy distinta al Islam, que es una religión irracional. Es una religión que no tiene filosofía, al menos desde Averroes en el siglo XII, que es el último que lo intenta, no tiene filosofía ni la desea. Por eso es una religión irracionalista, irracional y fideísta. Y esto también le ocurre al protestantismo. Recuerden que Lutero decía que la razón era la puta del diablo, la ramera de Satanás, literal, literal. A veces depende, algunas traducciones lo intentan dulcificar y dicen la ramera del diablo y otras son más explícitas porque Lutero era muy mal hablado y muy zafio, muy burdo, estaba todo el día diciendo blasfemias, palabrotas, y otras ponen pues la puta de Satanás. Pero bueno, es lo mismo. El protestantismo es absolutamente fideísta, es fideísta, porque están las bases de Lutero en Occam, Guillermo de Occam, que es el puro fideísmo, que es la negación de la capacidad racional humana y solamente la fe. Y de ahí, acuérdense de Lutero, sola fides, solo la fe, nada de razón, nada de tradición, sola fide, sola escritura. Seguimos. Esa agitación callejera que empiezan a hacer los bolcheviques ante ese estado de desorden y de descomposición social, esa debilidad política y demás, vamos a ver los distintos pasos. Primer paso, desinformación, mentira y manipulación. Primer paso, desinformación, mentira y manipulación. Primero, la guarnición militar y el soviet de Petrogrado, insisto, que es la capital, está en manos de los mencheviques, es decir, de los marxistas mayoritarios y de los marxistas moderados. Y están apoyando al gobierno provisional, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Lenin? Engañarles. Que los alemanes coinciden esas fechas, en esto los historiadores también no hay acuerdo todavía, hay historiadores que apuntan a que hay una especie como de sincronización entre los alemanes y Lenin, otros
no se atreven tampoco a negarlo, pero simplemente lo exponen, no tienen... Bien, aquí no hay acuerdo todavía unánime. La cuestión es que en ese contexto de la Primera Guerra Mundial que sigue librando Rusia contra Alemania, la Alemania del Segundo Imperio, del Kaiser Guillermo, eh, pues los alemanes ocupan varias islas rusas del Golfo de Riga. ¿Qué ocurre? Pues que los bolcheviques, a través de la desinformación, de esa mentira, de esa manipulación, intoxican a la población y difunden la noticia falsa de que los que se han apoderado, han invadido esas islas rusas del Golfo de Riga son los contrarrevolucionarios zaristas. General Kornilov sobre todo. Es decir, el zar ha abdicado en febrero, pero estos tíos quieren volver otra vez al poder. Entonces, esto es lo que venden a la población los bolcheviques, que son los contrarrevolucionarios los que están detrás de dicha operación, de esa ocupación de esas islas rusas, insisto, en el Golfo de Riga. Y aquí es donde se puede comprobar ese cinismo absoluto, ese cinismo infinito de Lenin, porque recuerden que Lenin estuvo a sueldo de los alemanes. Aquí trajimos aquel libro famoso sobre el tren de Lenin, cómo son los alemanes los que le están financiando al partido bolchevique, cómo son los alemanes los que envían en ese tren en exclusiva a Lenin de nuevo a Rusia, porque se encontraba exiliado en Suiza, para que Lenin y su micropartido bolchevique desestabilicen el país y así los alemanes puedan vencer en el frente oriental, recuerden que es un frente infinito, es un frente de 3.000 kilómetros, y cerrado el frente oriental, el plan Schlieffen, el famoso, pues los alemanes puedan volverse con todas sus fuerzas y con todas sus tropas al frente occidental contra los ingleses y los franceses y así consigan derrotarles y vencer la Primera Guerra Mundial porque está llegando a su colapso Alemania, a su colapso de producción y de mantenimiento de toda la industria de guerra y de ese gasto tan grande que conllevó los 4 años de Primera Guerra Mundial, sin hablar, por supuesto, de la sangría humana. Y esto es lo que vemos, que es la revolución, propaganda y manipulación. Propaganda, manipulación. Esto es siempre la revolución, propaganda y manipulación. Esto también se puede ver en 1936 en España. Por eso lo que les decía antes de las analogías del proceso revolucionario ruso bolchevique y porque será ese sueño incumplido de las izquierdas españolas, esa inspiración en la que se basarán para llevar a cabo lo mismo que se había hecho en Rusia. Y les pongo el ejemplo de la persecución religiosa. Muchas personas que no son españolas pues siempre me preguntan cómo en la católica España se pudo producir la persecución mayor de toda la historia de la Iglesia Católica en 20 siglos. Y además, como nos ha dicho aquí cuando hemos traído al padre Jorge López Teulón, que es nuestro gran especialista en los mártires de 1936, de la Segunda República, pues como además con ese sadismo. Y es que es precisamente eso, esa persecución religiosa y ese sadismo, ese ensañamiento con los mártires, con las víctimas, incluso con los cadáveres, incluso con los cadáveres, ahí tenemos toda esa burla de lo sagrado, no se puede explicar sin una intoxicación propagandística previa. Sin la propaganda, sin la manipulación, insisto, del comunismo, del socialismo, del anarquismo, también del republicanismo de izquierdas, del jacobinismo. Sin eso, durante años, bombardeando al pueblo español, imagínense además qué capacidad podría haber en los años 30 de llegar a tantas personas, ¿no? Pues que prácticamente la radio eh, es para unos pocos privilegiados y bueno, pues pero que si un boletín, que si un folletito, que si alguien se pone a dar un meeting y eso produce lo que estamos viendo también en estas fotos, que es la deshumanización. La deshumanización. Y eso explica
las matanzas de sacerdotes, de religiosas, de obispos, de frailes, de monjes durante la Segunda República, durante la Cruzada. Cruzada, señores funcionarios eclesiásticos, como dijo el cardenal Gomá, como dijo el cardenal Play de Niel, como dijeron todos los obispos, cruzada, cruzada, cruzada en defensa de la fe católica y de la España católica. Sí, 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 esta es la historia, lo siento mucho. Si no les gusta, gracias a esto, hoy existe Iglesia Católica en España, a pesar de que ustedes estén haciendo todo lo posible por acabar con ella. Muy bien, pues esa deshumanización es propia de la propaganda comunista, de la propaganda marxista, insisto, del comunismo en su amplitud. Recuerden que los anarquistas se denominan comunistas libertarios. Recuerden que estaba también el PC, el Partido Comunista Español, aunque era muy minoritario, pero que rápidamente, como el Partido Bolchevique ruso, rápidamente crecerá, sobre todo desde el inicio de la guerra, en 1936, el 18 de julio, y el Partido Socialista Obrero Español de Lago Caballero, que era más marxista todavía, más sectario, más fanático y más guerra civilista, si cabe, que el Partido Comunista. Por cierto, partido satélite absoluto de Stalin. Así que esto téngalo siempre muy presente. Seguimos avanzando. Segundo paso. Primer paso hemos dicho desinformación, mentira, manipulación. Segundo paso, la cesión. La cesión. Pero una cesión que es fruto del engaño. Segundo paso, la cesión, que es fruto del engaño. Los mencheviques, insisto, los marxistas moderados que durante décadas habían sido los principales adversarios de los bolcheviques, que eran los marxistas pues radicales, por decirlo con ese esquema, pusieron al Soviet de Petrogrado, ya lo he dicho antes, el Soviet de Petrogrado, la guarnición militar de Petrogrado, de la capital, estaba en manos de los eseristas y de los mencheviques. Pues la ponen ellos en manos de Lenin, ellos solitos, la ponen en manos de los bolcheviques, gracias a ese engaño, que nos atacan los contrarrevolucionarios. Contrarrevolucionario era el peor insulto que podía dirigirse a una persona desde octubre de 1917 en Rusia, porque llamar a alguien contrarrevolucionario era prácticamente firmar su sentencia de muerte. Esto también reténganlo, que es muy importante. Pues Lenin les engaña y entonces piensan que son los contrarrevolucionarios, los nostálgicos del zarismo al mando de General Kornilov, los que quieren, con ese golpe en el Golfo de Riga, en aquellas islas que toman los alemanes, pues les engaña Lenin y entonces ellos solitos, los mencheviques y los eseristas, le entregan a los bolcheviques, que se están armando evidentemente, que tienen cada vez mayor acopio de armas, como ocurría también en España, como ocurría también en España. Podríamos hablar del buque turquesa, pero bueno, eso ya hablamos de ello cuando explicamos la Revolución de Asturias. Pues bien, son los propios eseristas y los propios mencheviques los que ponen las fuerzas militares y los soviets de trabajadores, de obreros y campesinos en manos de los bolcheviques de Lenin. Es decir, vamos a ver, parémonos un poquito a pensar esto, que es un dato de máxima importancia. Las únicas fuerzas que podrían oponerse a los comunistas les fueron entregadas y así les proporcionaron la pantalla que les permitió a los bolcheviques enmascarar, camuflar lo que era un golpe de Estado en toda regla. Un golpe de Estado que estaba dando, insisto, un partido minoritario, pero que al entregarle la propia izquierda eserista y la propia izquierda menchevique, al entregarles el Soviet de Petrogrado y la guarnición de Petrogrado a los bolcheviques, supuestamente para que combatan a los reaccionarios, a la reacción, a los contrarrevolucionarios, eso les permite a ese partido minoritario bolchevique, insisto, presentarse o presentar esta acción como una decisión, una acción global de todas las fuerzas obreras, es decir, apropiarse los bolcheviques de la representatividad de todo el movimiento obrero ruso.
y, por supuesto, evidentemente, del pueblo ruso. Ya saben que estos conceptos, estas nociones son siempre muy aireadas por la izquierda, ¿no? El pueblo se identifica con la izquierda, o mejor dicho, la izquierda identifica al pueblo con ella. Entonces, todo lo que va contra la izquierda va contra la totalidad del pueblo, porque ellos son los únicos y verdaderos representantes del pueblo. Es la típica apropiación del concepto que hace la izquierda, evidentemente, de forma demagógica, demagógica. Pero también nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Otro pequeños cursos de historia de la Iglesia. Bueno, historia que esto no es historia es crónica, porque es de hace pocos días. Con esto que se ha inventado el Papa Francisco del sínodo de la sinodalidad, sinodalmente sinodal, el sínodo de los sínodos, pues en España las distintas reuniones que ha habido por diócesis, preparando ese sínodo de los sínodos sinodales, pues en total, según la conferencia episcopal, según los datos oficiales, han sido 215.000 personas. En primer lugar, tengo que decir que esto no se lo cree nadie. Esto no se lo cree nadie. Son cifras absolutamente hinchadas, porque tengo amistad con muchos sacerdotes de muchas diócesis de España y todos reconocen que todo el mundo ha hinchado las cifras. Esto es así. Pero bueno, vamos a darlas por verídicas. Que en todo España la preparación del sínodo de la sinodalidad del Papa Bergoglio haya sumado 215.000 personas, eso en porcentaje es el 0,78. O sea, el 0,78% de los católicos españoles, según la conferencia episcopal, había participado de la preparación del sínodo, de la sinodalidad, sinodalmente sinodal, el sínodo que va a traernos la redención y todos los beneficios y favores y bendiciones divinas. Pues bien, esto lo ven de los funcionarios eclesiásticos como un portento de participación. Insisto, el 0,78, ni siquiera el 1%. Pues saquen ustedes las consecuencias. Yo es que detesto que me tomen por imbécil. Y me imagino que todos nuestros seguidores, que son gente inteligente, por eso son nuestros seguidores, detestarán también que les tomen por imbéciles. Pues bien, ya decía Lenin, y volvemos otra vez con nuestra revolución rusa, ya decía Lenin en su obra famosa El Estado y la Revolución, El Estado y la Revolución, esa obra famosa de Lenin, ahí escribe Lenin que la mentira también puede ser un arma revolucionaria. Y por eso antes he hecho tanto hincapié en la propaganda y la manipulación como bases de la revolución. Esto no lo voy a tocar porque si no, no avanzamos, pero por poner otro paralelo, con la revolución madre, la revolución de las revoluciones, que es la Revolución Francesa de 1789, también estuvo trufada desde los inicios de cientos de mentiras, de propaganda y de manipulación. Pero bueno, la cuestión es que gracias a este embuste de Lenin, que consiguió que la guarnición de Petrogrado y el soviet de Petrogrado, de la capital, en manos de eseristas y mencheviques, les fueran entregados a ellos para defenderse del supuesto ataque contrarrevolucionario, zarista, reaccionario y demás, pues esas tropas y ese soviet estaban creyendo que eran los contrarrevolucionarios los que estaban dando un golpe de Estado y no se daban cuenta de los que, mejor dicho, y estaban dando un golpe de Estado eran los bolcheviques, a los cuales se habían puesto a su servicio. Lo estaban haciendo los bolcheviques, dando un golpe de Estado. Por eso luego esa terminología que usaban los comunistas de los tontos útiles, ¿no? De los compañeros de viaje, que son pues toda esa serie de periodistas, de políticos y de todas esas personas que de algún modo voluntario o involuntario, de una forma más directa o más indirecta, pues han colaborado con la implantación de la ideología marxista en los distintos países donde se impuso o se ha impuesto y todavía reina. Pues bien, eso fue lo que ocurrió. Así que de esa manera el golpe de Estado bolchevique
supuestamente se habría sido una reacción contra los contrarrevolucionarios, pero lo que fue, eh, o lo que consistió era en una pantalla para imponer el comunismo, el marxismo-leninismo, la versión leninista del marxismo, el marxismo-leninismo o el socialismo real, como también lo denominaban, y eso trajo a Rusia 20 millones de muertos, 20 millones de muertos. Y ahí perdón, ahí les remito a la obra Capital, que no vamos a tratar aquí todavía porque estamos centrándonos en la Revolución Rusa. Ya les he dicho esos dos libros que son los que estamos intentando sintetizar y divulgar, la Revolución Rusa de Richard Pipes y la Revolución Rusa de Orlando Figes, pero aquí tenemos que hablar, lo hemos hecho en otras muchas ocasiones, pero siempre ténganlo como otro libro de referencia, el libro negro del comunismo, de Stéphane Courtois. El libro negro del comunismo, ahí lo tienen, Crímenes, Terror, Represión, editorial Arzalia. El libro negro del comunismo. Este libro no puede faltar en su biblioteca y en su hogar a todo aquel que tenga un mínimo interés por la historia. No puede faltarles este libro, que es una investigación en profundidad. Cuando se empezaron a desclasificar los archivos de la Unión Soviética, al colapsar, al caer la Unión, bueno, colapsar, al caer la Unión Soviética, esa voladura pactada que hicieron los jerarcas comunistas, ¿de acuerdo? No puede faltar, no puede faltar. El libro negro del comunismo, crímenes, terror, represión, dirigido por un equipo de historiadores a la cabeza de los cuales está Stéphane Courtois. Bien. También este libro tiene su historia, porque muchos de esos investigadores que ven en su pantalla, en la portada del libro, muchos luego se echaron atrás, porque aunque la URSS cayera, el comunismo seguía gozando de un gran e inmerecidísimo e injustificable prestigio. Y sigue sucediendo hoy en día, por desgracia. Seguimos avanzando. Kerensky, nuestro Kerensky, socialdemócrata, masón, al frente del gobierno provisional, fue un hombre débil, extremadamente débil, pusilánime, mejor dicho, pusilánime, que no tiene el valor suficiente para arrestar a los miembros del comité revolucionario que ya estaba en manos de los bolcheviques. ¿Por qué no se atreve a esto nuestro querido Kerensky? Porque como buen masón y como buen socialista, aunque fuera socialdemócrata, tenía auténtico pavor a que le tildaran de reaccionario, de retrógrado, de contrarrevolucionario. ¿eh? Para esa mentalidad, esos son los peores calificativos y los peores insultos que puedan dirigirle. Volvemos a hacer la analogía con la Segunda República Española, Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, monárquico hasta la víspera de la llegada de la República, el 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá Zamora, que le encantaba considerarse y que le denominaran como un católico progresista, como un católico abierto, como un católico liberal, temía, y tenía igual este pánico cerval a que le llamaran reaccionario, a que le llamaran conservador, a que le llamaran retrógrado. El conde de Romanones, uno de los consejeros del rey Alfonso XIII, ministro de Alfonso XIII, nefasto político, o todo un cacique del siglo XIX, que estuvo a punto, por cierto, de meter a España en la Primera Guerra Mundial, estuvo a punto, pero no entramos ahí porque también nos desviaríamos demasiado de nuestro tema de hoy, pues el conde de Romanones, que fue además el primero que invitó a Alfonso XIII a que abandonara España y a que abdicara, el conde de Romanones le ocurría exactamente lo mismo. Con tal de que la izquierda no le insultara llamándole reaccionario, llamándole conservador, contrarrevolucionario, retrógrado, estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta. Son personas que tienen un complejo, esto sin caer en el psicologismo freudiano, eso está claro, evidentemente, porque es falso, así, porque ese determinismo es falso, parte de premisas falsas, pero es cierto que no se puede olvidar que los personajes de la historia tienen una psicología y
conocer también su psicología, sus filias y sus fobias, ayuda a comprender muchas cosas, ¿eh? Ayuda a comprender muchas cosas. Por ejemplo, muchos de los errores durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania en distintos frentes, por ejemplo, hablando de Rusia, sobre todo en el frente oriental ruso, se deben a la psicología de superioridad racial que los alemanes nacionalsocialistas tienen sobre los rusos, sobre los eslavos, ¿eh? Los Untermens, los subhumanos que los llaman. Pero bueno, así que de esa forma el Comité Revolucionario Ruso, pues prácticamente sin derramamiento de sangre, pues ¿qué hizo? Ocupar los puestos estratégicos de Petrogrado, de la capital. Pues esos puestos estratégicos son los puestos de comunicación, la prensa, los periódicos, los diarios, las tiendas de alimentación. ¿M? Y el único edificio que no pasó a manos de los bolcheviques fue el famoso Palacio de Invierno, que estuvo defendido por un batallón de mujeres y por un pelotón de inválidos de guerra, el Palacio de Invierno. Por cierto, ese batallón de mujeres, prácticamente todas fueron después violadas por los bolcheviques, pero todavía no hemos llegado ahí. Pues esa toma épica del Palacio de Invierno por parte del pueblo, ya totalmente identificado con la causa revolucionaria de Lenin, es mentira. Es mentira. Es pura mitología y pura propaganda que hay que desmontar. La población, ante todos estos acontecimientos y eventos, pues simplemente pensó que se trataba de una crisis gubernamental más. Ya habían sido testigos de unas cuantas y sobre todo de la más fuerte de todos, de toda la historia de Rusia en siglos, que había sido la abdicación del zar Nicolás I en febrero de ese mismo año. Si el gobierno de los zares había concluido en Rusia, significaba que había concluido una institución de siglos de antigüedad. Así que pues, la inmensa población de la capital, de Petrogrado, pues simplemente pensó esto, que era un golpe, una crisis gubernamental más y que no habría mucho cambio. Sin embargo, los bolcheviques crearon un Consejo de Comisarios del Pueblo. Consejo de Comisarios del Pueblo. Por cierto, consejo en latín se dice consilium. Lo digo porque ese fue el organismo que se inventó la misa nueva que tenemos ahora, el Consilium de Bugnini. Por cierto, Bugnini también era masón. El arzobispo Bugnini, que fue el que fabricó la misa nueva, eh, era masón y se probó que era masón y se demostró que era masón. Por eso Pablo VI lo desterró a la nunciatura de Irán, a la nunciatura de Irán. Se puede buscar nuestro realizador alguna foto de Annibale Bugnini. Bueno, pues de Bugnini, obispo pasionista de la Congregación de la Misión, que fue, insisto, el que se inventó, porque es un invento que rompe con la tradición, es así, por eso se habla de misa tradicional y de misa nueva. El mismo Pablo VI, cuando se publica la Ordenación General de Misa Romano, cuando se promulga la misa nueva en 1969, habla de misa nueva, la nueva misa, el nuevo rito de la misa, o sea, no es ningún, no piensen que es ningún, eh, no sé, un dicterio, un insulto, una expresión peyorativa, no, para nada. Bueno, pues ese, no sé cómo decir, ese equipo, vamos a ser generosos y benévolos, ¿vale? Ese equipo que fabricó la misa nueva, la misa actual mayoritaria que tenemos oficial en la Iglesia Católica, pues fue ese señor Annibale Bugnini. Insisto que luego Pablo VI destierra a la nunciatura de Irán. Bugnini no era diplomático, no sabía nada de diplomacia ni pertenecía al cuerpo diplomático, era liturgista, ¿eh? No. Y ese equipo que fabrica la misa nueva, pues es lo que se conoció como el Consilium. Consilium. Además, todo esto se hizo después del Concilio Vaticano II. Recuerden que la misa que celebraron todos los padres conciliares que participaron en el Concilio Vaticano II es la misa tradicional. La misa tradicional, la misa nueva es del año 69. Seguimos avanzando en nuestra Revolución Rusa. Pues bien, ese Consejo de Comisarios del Pueblo
que inventa Stalin, perdón, que inventa Lenin, que inventan los bolcheviques, enseguida promulga dos decretos, y van a ver qué finalidad tienen. Un decreto sobre la tierra, sobre las tierras rusas. ¿Para qué? Pues para atraerse a los campesinos, para atraerse a los trabajadores, una especie como de repartición de tierras. Esto también lo intentará la Segunda República en España, en el bienio izquierdista de 1931 a 1933, se hará una reforma agraria totalmente desastrosa, totalmente inviable, de arriba a abajo, hecha por personas que no tenían el menor conocimiento al respecto y que fue un completo y absoluto y rotundo fracaso, por mucho que la propaganda republicana la vendiera como un éxito de justicia social, de repartición de tierras entre los campesinos. No, no. Y el otro decreto que hizo el Consejo de Comisarios del Pueblo, en manos, insisto, de los bolcheviques y de Lenin, fue otro decreto sobre la paz. Recuerden siempre que siguen en la Primera Guerra Mundial luchando contra Alemania. Sobre la paz. ¿Para qué? Para atraerse a las tropas, para atraerse a los militares. Y estos decretos sobre la tierra, sobre la paz, para atraerse a los campesinos, a los trabajadores, a los obreros, para atraerse a los militares, a las tropas, lo hacen los bolcheviques de Lenin para ponerles a todos ellos en contra del resto de partidos. Ya lo hemos explicado antes. Los mencheviques o marxistas moderados, los eseristas o socialistas moderados también, podríamos hablar incluso de socialdemócratas, aunque ellos se llamen el Partido Socialista Revolucionario, y los cadetes, vendría a ser el Partido Burgués y el Partido de la Derecha Liberal. Terminamos. El final de la República. El final de la República rusa, pues se disuelve el gobierno provisional, ¿m? Ya disuelto, mejor dicho, ese gobierno provisional y dominado por los bolcheviques, el principal soviet de la nación, que es el de Petrogrado, pues permiten que se celebren elecciones a la Asamblea Constituyente, porque los bolcheviques esperaban controlar de esa Asamblea Constituyente y esperaban controlar esas elecciones, es decir, que ya habían vendido la piel del oso y ya daban por hecho que el pueblo masivamente les iba a apoyar sin fisuras. Y sin embargo, se llevaron una ración de realidad, porque la realidad es muy cruda, una jarra de agua fría les cayó sobre sus cabezas porque los resultados fueron muy distintos de lo que esperaba Lenin. 23-24%. En esto además hay mucha coincidencia, concordancia de los distintos historiadores. Esa fue toda la votación que obtuvo el partido bolchevique, con todo a favor, con todos los elementos, como estamos viendo a favor, no le apoyaron más que un 23-24% de los rusos. Esos resultados electorales dieron como vencedores a los eseristas, a los socialistas o socialdemócratas o socialistas moderados. ¿Qué ocurre llegados a este punto? Pues que estos resultados electorales eran especialmente negativos para los comunistas. ¿Por qué? Porque les impedían afirmar que la Asamblea Constituyente estaba en manos de los conservadores, de los reaccionarios, de los contrarrevolucionarios. Claro, porque los que habían vencido mayoritariamente en esas elecciones habían sido las izquierdas, pero las izquierdas moderadas, las izquierdas no guerra civilistas, por decirlo de alguna forma, no guerra civilistas. Eso sí, lo que venía a significar que de haber ganado los conservadores, entonces sí, estoy hablando según la mentalidad comunista, entonces sí habría sido legítimo desarraigarles, expulsarles del poder, sublevarse armadamente contra ellos. Fíjense el respeto a las urnas y la democracia que tiene el comunismo. Es que, en fin, esto, si no fuera para... dan ganas de reír si no fuera para llorar. Y vuelvo a hacer otra vez la analogía con la Segunda República Española. En las elecciones del 19 de noviembre de 1933,
gana la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, barre en esas elecciones con Gil Robles a la cabeza del partido. Y las izquierdas en bloque no aceptan el veredicto de las urnas, no aceptan la democracia, no aceptan el voto de los ciudadanos, y es cuando preparan la Revolución de Octubre de 1934. Luego aquí vemos los distintos paralelos entre el proceso revolucionario ruso, soviético, bolchevique y el proceso revolucionario durante la Segunda República en España, y así pueden ver por qué es tan importante conocer los hechos ocurridos en Rusia y cómo llegaron al poder los marxistas-leninistas, porque, insisto, esa será la inspiración y ese será el modelo, el ideal que pretendan alcanzar en España las izquierdas. Los eseristas, insisto, los eseristas, la izquierda moderada, fija la apertura, como han ganado las elecciones, ellos, pues fijan la apertura de la Asamblea Constituyente para el 18 de enero del año siguiente, 18 de enero de 1918. Lenin ya había promulgado un decreto que dejaba fuera de la ley a los cadetes, al Partido Liberal o de Centro Liberal moderado y burgués. Poner a los cadetes fuera de la ley significaba detenerles, y por el camino más de 10 y más de 20 acabaron con un tiro en la nuca. Pero bien, para dicha apertura de la Asamblea Constituyente, los eseristas, los mencheviques, insisto, la izquierda más moderada, deciden llevar a cabo una marcha pacífica, una manifestación cívica pacífica que concluyera su trayectoria en el famoso Palacio Táuride. El famoso Palacio Táuride. ¿Qué ocurrió? Que los bolcheviques abrieron fuego sobre esa marcha pacífica, esa manifestación pacífica, y asesinaron al menos a un centenar de personas. Ahí tenemos todas estas, insisto, idealizaciones artísticas, pictóricas de la propaganda comunista. Pues bien, abrieron fuego los bolcheviques sobre la multitud de esa manifestación cívica, y ahí también asesinaron evidentemente a mujeres y niños y a ancianos, porque muchas de esas personas, muchos de esos hombres, les acompañaba su esposa y les acompañaban sus hijos o les acompañaban sus padres. Y así fue como los bolcheviques irrumpieron por la fuerza en la Asamblea Constituyente, eh, que fue declarada disuelta. Y fue declarada disuelta por el Consejo de Comisarios del Pueblo, que estaba totalmente dirigido por los bolcheviques de Lenin. Y así, el día siguiente, 19 de enero de 1918, la democracia terminó en Rusia y se impuso la dictadura marxista-leninista o dictadura comunista o socialismo real, ellos lo llaman de distintas formas, pero eso ya será para otro programa. No quiero tampoco cansarles y enrollarme más. Bien, si alguno de nuestros seguidores, nuestro realizador tiene alguna pregunta, que nos la pueda pasar a nuestro realizador. Manolo Barranco, muy buenas noches. Aprovecho para saludar a todos nuestros queridos seguidores fielmente, semana tras semana. Sé que hay mucha gente que está ya la pobre pluriempleada con tantos programas, y que no les da la vida, no les da la vida para verlos todos. No se preocupen, que luego también llegarán vacaciones, como estas 2 semanas que ha habido en Navidad. Luego llegará la Semana Santa, llegará la Semana de Pascua, que tampoco hay programa. Luego recuerden también que hay otros 3 largos meses en verano y que no tendremos programas. Luego, si alguien quiere algún programa que no le dé tiempo ver o atrasado, bueno, pues ya sabe. Desde Alemania, Cristina, pues también un fuerte abrazo, y encantado de poder tener aquí pues a hispanos, a españoles de todos los lugares, uniéndose a la contrarrevolución. Bien, desde México también, ya recibió mi libro de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica, volumen 1. Pues hala, mucho ánimo,
tómenselo con calma. Insisto, es un libro voluminoso, es un libro que hay que leer con calma, no es una novela de Agatha Christie ni de Humberto Eco, pero como no doy nada, por supuesto, se puede aprender mucho, van a aprender mucho de filosofía, de historia, de teología y de derecho, y van a comprender mucho la realidad que tenemos ante nuestros ojos, tanto la eclesial como la política, y bueno, pues con calma creo que puede ser un buen instrumento de formación. Por eso me tomo todas las molestias y todo el trabajo que me tomo de investigación, de trabajo, de estudio y de escritura para poder sacar estos volúmenes que una persona con interés pues pueda aprovecharlos pues para conocer mejor y ver cómo esos planos de conocimiento están todos entrecruzados, ¿no? Están todos interconectados, engarzados. La filosofía, la historia, la teología y el derecho, y que precisamente de ese engarzamiento de esos distintos planos de conocimiento es como podemos conocer mejor la realidad, porque si no tenemos una imagen parcial, ¿no? Quien solo conoce la realidad desde el punto de vista histórico, le falta otros elementos. Quien solo conoce la realidad desde el punto de vista teológico, le faltan otros tipos de elementos. Quien conoce la realidad desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista jurídico, le faltan otros elementos. No se puede reducir la historia solamente a un determinado campo, ¿no? Muy bien. Más. Pues igualmente, Bernarda, desde Colombia, muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos, querido realizador? Un libro sobre toda la historia de Rusia. Bien. Orlando Filles, María Fernández. Orlando Filles, también en Taurus, si lo puede buscar nuestro realizador, acaba de publicar hace 2, 3 meses como mucho. Yo he aprovechado estas navidades para poder leerlo. Orlando Filles es un grandísimo historiador, un grandísimo especialista en la historia de Rusia, no solamente en la Revolución Rusa, sino en toda la historia de Rusia, en toda la cultura rusa, también en la literatura rusa, en el arte ruso. Ahí tenemos la historia de Rusia, Orlando Filles, ahí es la misma también, sí, Taurus. Si quieren conocer la historia de Rusia, una obra, sin duda alguna, de referencia es esta. No recuerdo la paginación ahora, pero no es tan voluminosa como la Revolución Rusa, su obra anterior. No son 1000 páginas, probablemente, si no recuerdo mal, ya digo, hablo de memoria, estamos hablando de unas 500, como mucho, de la mitad, ¿no? Así que tampoco es un libro indigesto. Orlando Filles escribe muy bien y los que le traducen a español sus obras, pues traducen bastante bien, porque no hace falta conocer ruso o no hace falta conocer alemán para saber cuando algo está bien traducido a tu idioma o cuando es un desastre de traducción. Así que María Hernández es ese que te recomiendo, Historia rusa de Orlando Filles. Muy bien, ¿qué más? Querido realizador, damos paso ya a la miel. Ahí está. Miel de alta calidad, polen, miel de la Virgen de Extremadura. Recuerden siempre envío gratuito, entregan 24 horas. Ese es nuestro patrocinador al que le agradecemos que poder, la ayuda que nos presta económica para, bueno, aunque sea muy modesta, como esto es un programa, hay un canal modesto, pues de esa forma también nos ayudan. Utilicen el código descuento sacristía, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El Pledge Me, ¿no? También. Bueno, sí, ya saben que me gustan mucho los frutos secos con miel. Para mí, que no soy mucho de tomar miel así con leche o con otras cosas o infusión, yo soy más de eso. Bien, dar al Pledge Me, recuerden, al me gusta, porque es la mejor forma. Vamos a ver. La mejor forma de apoyarnos es rezar por nosotros, eso no le quepa la menor duda, la menor duda. Es que yo soy creyente, no practicante, yo soy ateo católico, me gusta lo que hacéis, me gusta cómo comunicáis y lo que comunicáis, pero no. Bueno, pues si no reza, eh, aunque no sea más que repetir las palabras de la oración, pero hágalo. Nunca viene mal rezar. Aunque usted se considere ateo católico o no practicante,
no importa. Seguro que un Padre Nuestro puede usted pronunciar con sus labios y con su corazón y la oración siempre nos acerca a Dios, nos hace bien, aunque nosotros a veces no la hagamos con muy buenas disposiciones. Pero siempre la oración no puede traernos ningún elemento negativo. Así que eso es lo primero para apoyarnos, la oración. Y lo segundo, pues esto, el Platch en mí, el me gusta, reenvíen estos vídeos de nuestro canal, los del padre Torres, del martes con su curso de latín eclesiástico, los del padre Francisco los lunes explicando la suma teológica, estos míos de los miércoles explicando la historia, los del padre Góngora el domingo en su red de redes, nuestro programa de los jueves de la tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria de la Sacristía de la Bandé, analizando las noticias y los eventos de actualidad, tanto a nivel civil como a nivel eclesial, con las entrevistas que realizamos, pues difúndanlo, envíenselo a otras personas, los enlaces y demás, porque, insisto, es la mejor forma de colaborar con nuestro canal, que no tiene otra finalidad más que dar a conocer la verdad que es Dios nuestro Señor. Muy bien. ¿Por qué no fue excomulgado Buñini? Bueno, eso, como dice Rainer Kipling, eso es otra historia, eso es otra historia. Ya uno de los proyectos que tengo probablemente para el próximo curso, pero bueno, no descarto que tenga oportunidad de hacerlo a lo mejor en algún momento de este curso presente, todavía queda mucho curso por delante, es hacer una mini también, sintética, perdón, historia del Vaticano II, del Vaticano II. Pero bueno, sí, es una buena pregunta porque, ¿por qué? Bueno, pues habría mucho que decir ahí, ya nos queda poco de programa, pero Bernat, tomo nota de tu pregunta y ya intentaré desarrollar en otra ocasión. Muy bien, por último nos va a poner nuestro realizador mi intervención este lunes, en el telediario del Toro TV, Dando Caña, que pues, me llamaron para que fuera a presentar este último libro mío, De Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica. Ahí va a quedar también el enlace. Son 23 minutos para que todo el que quiera escucharlo, todo el que quiera verlo, pues pueda acceder a él. Así que ahora, a modo de introducción, vemos solamente el primer minuto y terminamos ya. La idea central es que la Iglesia Católica tiene un problema a la hora de resituarse con la modernidad. Y lo que propone la Iglesia Católica, o lo que asume a raíz del Concilio Vaticano II, es que asume el lenguaje de la modernidad para, teóricamente, dirigirse al mundo moderno, pero no percibe, o al menos se niegan a percibir, que asumir el lenguaje implica asumir el concepto. Entonces implica asumir las categorías del mundo moderno, que solamente hay una cosa peor que el mundo moderno, y es el mundo posmoderno que estamos padeciendo. Luego, una serie de conceptos que alberga la modernidad a nivel filosófico, a nivel de ideas, porque esto no significa negar los avances científicos que ha traído, por supuesto, la modernidad, pero asumir ese discurso moderno implica asumir esas ideas propias de la modernidad, y una de ellas, probablemente la central, es la secularización. Pues aquí lo tienen. Muy bien. Me despido. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, muchísimas gracias a todos por poder compartir, por querer compartir esta lucha contrarrevolucionaria, esta lucha por la tradición católica, esta lucha por la verdad. ¡Viva Cristo Rey! Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización.